toca el capítulo número 17 del libro de Números. Nos toca el capítulo número 17 del libro de Números. Tiene por título La vara de Aarón florece. Padre, leemos tu palabra, tu hermosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraron contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Gloria a Dios. Volvamos al inicio. Y recordemos, es importante recordar un poco qué sucedió en el capítulo anterior, en el devocional anterior. Recuerden que venimos hablando de la rebelión de Coré, donde él y otros hombres se rebelaron. Recordando un poco la historia, en resumen, recuerden que a Coré fue asignado uno de los que llevaban las piezas del tabernáculo. Fue uno de los que llevaban las piezas del tabernáculo. Pero él no quedó satisfecho por esa asignación, como hoy en día suele pasar a muchos hijos o hijas de Dios, que Dios le asigna, Dios le da dones, le da un ministerio, pero la persona no quiere eso, sino que quiere hacer otra cosa. Así le pasó a Coré. Coré quería el sacerdocio. Dios lo asignó, Jehová lo asignó,
a llevar las piezas cuando se moviera el tabernáculo, pero él no le gustó esa asignación, ese llamado. Él quería el sacerdocio. Y vemos que hoy en día es lo mismo. Dios llama a alguien, le da un ministerio, pero no le gusta de repente la persona al ministerio que Dios le dio. La persona de repente quiere ser pastor, un evangelista, algo que Dios no le ha llamado. Así igualito pasa hoy en día. Entonces, claro que sobre ellos vino castigo y vamos a ver lo que continúa. Después que sucedió todo eso, que ya lo leímos en el devocional pasado, ¿qué sucede? Esto, ahora el nuevo devocional que acabamos de leer. La vara de Aarón florece. Vemos aquí al Padre, a nuestro Dios Todopoderoso, en vista de todo lo sucedido y la rebeldía de su pueblo, usó esta estrategia para que quedaran claro delante del pueblo que es Él quien escoge a los que le sirven, que es Él quien da ministerios, que es el Dios Todopoderoso quien hace el llamado, no el hombre. Nosotros en ningún momento hemos leído cuando el propio Moisés por su propia cuenta hacen llamado. Pone aquí a los israelitas a trabajar en algún área por cuenta propia de él. En ningún momento se ha leído eso. Siempre hemos visto que Jehová le da instrucción a Moisés y viene Moisés y le da las instrucciones que Dios le da a él, se las da al pueblo. Moisés siempre ha sido como el puente. Y aquí vemos lo mismo. Dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, fíjense, luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. Fíjense, ¿quién es el que está dando la instrucción? El Padre Jehová de los ejércitos. Él da la instrucción a Moisés, su siervo. Moisés escucha todo lo que Dios le dice y Moisés da instrucción al pueblo. Moisés ni añade en esa palabra que Dios le da, ni añade ni quita. Y así mismo hoy en día deben ser los profetas de hoy en día. Cuando Dios da una palabra a que la dé al pueblo, a la iglesia, el profeta no puede ni añadir ni quitar. Tal cual la palabra como Dios la da, así mismo la da el profeta a la congregación. Cuando Dios levanta a su profeta en una congregación. Tal cual, así como vemos. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Fíjense, Dios está mandando a que le hable a su pueblo, como si hoy en día le dijera, habla a la iglesia o habla a la nación. Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Fíjense, recuerden que son 12 tribus, que son los 12 hijos de Israel. Los 12, cada hijo de Israel, de allí descendieron las tribus, su descendencia. Entonces Dios aquí les está mandando a que tomara una vara de cada uno de ellos, de cada tribu. Habló a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes. Fíjense, de cada uno de los príncipes de cada tribu. 12 varas conforme a las casas de sus padres y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. O sea, el nombre de cada tribu la iban a escribir sobre su vara. El nombre de cada tribu. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, que es de la tribu de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y los pondrás en el tabernáculo de reunión. Cuando habla del tabernáculo, está diciendo que colocarás
las varas en el tabernáculo delante del arca del pacto. Y allí contienen, allí están las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Recuerden que él habló y dijo que él iba a salir, o sea, él iba a hablar él iba a hablar desde la tapa del arca, donde están los querubines. Allí están los querubines, y entre los querubines, allí iba a hablar con Moisés, desde allí, desde el propiciatorio. Entonces dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, o sea, delante del arca, donde yo me manifestaré a vosotros. Él se manifestaba a Moisés allí desde el propiciatorio, que es la tapa del arca, entre los dos querubines. Allí entre los dos querubines, allí salía la voz de Dios. Desde allí, Dios le hablaba a Jehová a Moisés. Entonces dice en el 5, y aquí vemos, fíjense, ya sabemos que el sacerdote le hablaba desde el arca a Moisés. Y si eso lo llevamos hoy en día, miren el cambio tan radical. Prácticamente ahora nosotros es como si fuéramos el propio arca, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios. Fíjense, antes tenía que ir el sacerdote y desde allí, desde el arca, desde el propiciatorio, entre los dos querubines, Jehová le hablaba a Moisés, al sacerdote. Y era el sacerdote, ni siquiera el pueblo podía entrar ahí al tabernáculo porque morían. Después de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestra vida, de haber dado su vida en la cruz del Calvario, de haber muerto, el velo se rasgó, se abrió, Él nos hizo aceptos, fuimos aceptos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, fuimos perdonados, lavados, justificados, redimidos. Y nuestro Señor, cuando el Señor se fue, dijo que es mejor que Él se fuera, porque Él iba a dejar su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Fíjense. Y ahora nosotros tenemos acceso libre al Padre. Nosotros vamos a orar e interceder y simplemente nos colocamos en oración. Ya no es como antes, que había allí alguien que tenía que interceder por nosotros. Ahora nosotros lo hacemos directamente. Cada persona que ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, que ha creído en Él, esa persona viene a morar en Él en el Espíritu Santo. Y esa persona luego tiene acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una entrada directa al lugar santísimo. Ora, intercede, habla con el Señor las 24 horas del día. No hay límite, no importa el lugar, no importa la posición que esté, está parado, sentado, arrodillado. La posición que esté, el Padre le escucha. Las 24 horas al día, todos los días. Y antes tenía que hacerlo el sacerdote. Solamente el pueblo no podía ni acercarse porque moría por el pecado. Todavía no había, no había pasado no nos había redimido. No había pasado lo de la cruz, lo del Señor Jesucristo, el dar su vida. Y vemos la diferencia, que solamente podía hacerlo el sacerdote. Era el intermediario. Aparte de todos los ritos, vemos que ahora todo eso cambió. Estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Ahora entramos confiadamente cada uno de nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que Moisés tenía que acercarse, Aarón tenía que acercarse al arca del testimonio.
para poder hablar con Jehová allí. Y Dios le da instrucciones. Y hoy en día cada uno de nosotros nos podemos acercar confiadamente al Señor y hablarnos del Señor a nosotros. ¿Vemos la diferencia? 5. Y florecerá la vara del varón que yo escogiere. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuráis contra vosotros. Fíjense. Y florecerá la vara del varón que yo escojo. ¿Quién es el que escoge a cada persona a trabajar en un ministerio? Aquí nos enseña la palabra que quien escoge es Jehová. Y hoy en día, debería de hacer lo mismo. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado porque el hombre aquí también existía. Y sin embargo no vemos al hombre aquí, no vemos a Moisés ni a Aarón escogiendo o asignando a las personas a trabajar en un área sin la dirección de Dios. Aquí vemos que es Dios mismo directamente quien le da la dirección a Moisés. Dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Entonces aquí estamos viendo que el Señor está haciendo todo para que ya el pueblo deje de quejarse, para que ya el pueblo deje de hablar mal, para que ya el pueblo deje de murmurar. Estamos viendo que a Dios no le agrada, que Dios detesta la murmuración. Se salió la hermana Jacqueline. Él no le agrada nada de eso. Jacqueline no se está escuchando. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan sobre la queja. Por ejemplo, ¿qué es la queja? Dice, la queja es una manifestación de inconformidad y rebeldía hacia la dirección de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la queja es pecado. La queja es pecado. Y dice que es una forma de rebeldía.
¿Por qué? Porque no nos estamos rebelando contra el hombre. Nos estamos rebelando directamente de Dios, de su palabra. Dice Filipenses 2, 14 al 18, dice, se dice que se debe hacer todo sin quejarse, ni discutir para ser hijos de Dios, fíjense. Para que nosotros seamos hijos de Dios irreprensibles, nosotros tenemos que hacer todo sin quejarse, sin quejarnos. No importa la situación que nos encontremos, no importa la situación que esté sucediendo, lo que esté pasando. Nosotros debemos de evitar completamente la queja. Porque ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todo. Hay poco, hay mucho, no importa lo que haya. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú estás con nosotros. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro ayuda. Gracias porque eres tú quien nos mantiene con vida. Eres tú quien provee y abre puertas. Eres tú quien hace todo, Señor, conforme a tu voluntad. No sé lo que está sucediendo, pero estamos en tus manos. Y eso es lo que creo. Estamos en tus manos. Fíjense. Y ahí no me estoy quejando. Pero cuando comenzamos con la quejadera, hablando mal, eso trae maldición a nuestras vidas. Maldición sobre la persona. Porque es pecado. Ya hemos visto los ejemplos de los capítulos anteriores. Entonces en Números, capítulo 11, dice, se menciona que Jehová y Moisés se disgustaron por las quejas continuas de los israelitas. Y en Números capítulos 14, del 27 al 40, se dice que Jehová se queja de las murmuraciones y querellas de los hijos de Israel. Como dice ahorita que lo leímos, ¿no? Aquí está en Filipenses 2, 14, 15, que dice, hace todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Fíjense que esto es un mandato. Un mandato. Y hoy en día este es uno de los problemas grandes que hay en el pueblo en la iglesia de Cristo. Porque las personas, los hijos y hijas de Dios, muchos, son ligerezos con su boca. Hace todo sin murmuración y contienda, sin pleito, sin estar quejándose, para que seamos irreprensibles, para que nadie tenga de qué acusarnos, nadie tenga que señalarnos, y para que seamos hijos de Dios sin mancha. Tenemos que cuidarnos, tenemos que ser prudentes con nuestra boca. Dice también en Juan 6:43, dice, Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, fíjense. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 6:43 dijo, no murmuréis entre vosotros. Directamente, fíjense él mismo, nuestro Señor Jesucristo. No murmuréis entre vosotros. Y en Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, fíjense. Viene condenación sobre la persona. No os quejéis, fíjense. Quejarse es hablar mal, murmurar, hablar negativamente sobre el otro, sobre los prójimos, nuestros hermanos, sobre la situación que estoy viviendo. Es quejarse, hablar mal. Dice para que no seáis condenados, fíjense. O sea que la persona hace eso y viene a condenación, cae en condenación. Y el Señor está diciendo que no se haga esto para que no sea condenado. Dice aquí el juez está delante de la puerta. Wow. Llegamos aquí. Gloria a Dios, Señor. Santo es tu nombre. Ajá, dice el 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas.
que son los 12 hijos de Israel, cada tribu. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví, de la tribu de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, y todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Fíjense. Y harás, con esto que él hizo, se iba a dejar, iba para que los hijos de Israel dejaran de quejarse, para que no murieran, porque Dios no toleraba esas cosas, la murmuración, las quejas. Dios no toleraba eso. De una vez él los cortaba, como hemos visto. Se abría la tierra, los tragaba, o caía fuego sobre ellos, los consumía. Y vemos como siempre el Señor, como acto simbólico, o sea, siempre Dios siempre hacía algo, un acto simbólico, siempre hacía algo como para que el pueblo no se olvidara de esa situación, de eso que había ocurrido. Siempre a Dios le interesaba de que el pueblo de Israel constantemente recordara lo que él había hecho por ellos. Fíjense que puso aquí que esa vara que reverdeció, le dijo Jehová a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, como una señal. Siempre Dios hacía esto. Hacía algo, dejaba como señal para que los hijos de Israel no se olvidaran de lo que él había hecho, los había sacado de Egipto, de todas las maravillas y proezas que le había hecho con ellos. Y vemos aquí cómo mandó a guardar esa vara, que quedara como señal para que los hijos de Israel nunca se les olvidara. Mire, para los hijos de rebeldes, para que se guarde por señal a los hijos de rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí, para que mueran. O sea, que es esos hijos rebeldes que él llama. Cada vez que ellos se les muestre la vara, ellos van allí a recordar siempre: mira, fue Dios mismo quien levantó a fulanito, fue Dios mismo quien le dio ese ministerio, fue Dios mismo quien lo puso allí, fue Dios mismo, y no fue el hombre. Fíjense que ahí quedaba como señal. Y cada vez que ellos iban a ver la vara, que Moisés mostrara la vara, que ahí siempre iba a estar la vara, ellos siempre iban a recordar que el sacerdote que estaba allí era porque lo había puesto Dios, porque Dios lo había levantado. Que no lo levantó el hombre, fue Dios mismo. Y eso iba a quedar allí como señal. Iba a quedar allí como señal. Y Dios tuvo que hacer esto, mírense, para que las quejas de entre el pueblo se pararan y para que no murieran. Nuestro Padre es misericordioso. Dice: e hizo Moisés como le mandó a Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí, nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que viniere al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Oh Dios, Señor, santo es tu nombre. Entonces, ahí vemos, como dice la palabra del Señor. Ahí vemos que dice la palabra del Señor que no nos quejemos los unos, en Santiago 5:9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Entonces aquí vemos que Dios no se complace, Dios se complace, mejor dicho, en aquellos que guardan su corazón, que dice la Biblia, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y del corazón es donde salen las maldades, las mentiras, los engaños, la murmuración, las quejas.
los adulterios, las fornicaciones del corazón. Y dice la palabra que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Entonces Dios se complace en aquellos que guardan su corazón y abren sus labios para adorarlo. Él se agrada de los que cuentan sus maravillas y sus innumerables obras. A él le gusta que uno dé testimonio, que uno siempre esté glorificando y exaltando su nombre. Pero hemos visto que él no se agrada, no se deleita con los mentirosos, ni con la lengua que habla engaño. Sus oídos se alejan de quienes practican la maldad y hablan mal de su prójimo. Por eso es que la palabra de Dios dice que sus oídos están aprestos a escuchar la voz del justo. Sus oídos de Dios, de Jehová, están aprestos a escuchar la voz de quién, del justo, del injusto, no, del justo. Entonces sus oídos se alejan de quienes practican la maldad y hablan mal de su prójimo. Y eso es abominable delante de él. Las calumnias, las rencillas, las divisiones, las quejas, el maldecir, murmurar, causan grandes maldiciones sobre las personas. No se dan cuenta cuando empiezan a murmurar, a quejarse, a maldecir, que es hablar mal. Cae sobre las personas maldiciones. Fíjense lo que hemos estado leyendo, lo de los 12 espías, los 10 que comenzaron a hablar mal, a murmurar, pusieron el pueblo en contra de Dios, en contra de Moisés. ¿Y qué pasó con ellos? Cayó sobre ellos maldiciones, plagas, y murieron. Puede ser que hoy en día las personas no caigan muertas, pero le abren la puerta al enemigo, caen maldiciones, enfermedades en las personas, en las familias. Y muchas veces por eso hoy en día hay gente enferma del pueblo de Dios y no saben por qué, no salen de una enfermedad. ¿Y eso es debido a qué? También a la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo perece o peca porque le faltó conocimiento, dice su palabra, porque se dejan contaminar y le dan lugar al enemigo, porque pecan. Cuando una persona critica, está pecando. Cuando murmura, está pecando. Cuando se queja, está pecando. Todo eso es pecado y a Dios le desagrada eso. Si en algún momento caemos en eso, tenemos que arrepentirnos de inmediato, ponernos a cuenta con Dios para que Dios nos limpie y apartarnos de ese pecado. La palabra de Dios dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces vemos también que la lengua tiene el poder de bendecir o maldecir. Como dice en Proverbios 8:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que cuando usted comienza a murmurar, va a haber unos frutos. Cuando usted comienza a criticar, va a haber un fruto, va a haber una consecuencia. Si usted habla bendición, va a haber un fruto de bendición. Si usted habla pura queja, pura maldición, va a haber un fruto, pero de maldición, de queja, de muerte, de pecado, de mal, de enfermedad. Entonces vemos que la lengua tiene el poder de bendecir o de maldecir, por lo que es importante cuidar lo que sale de nuestra boca. Dice la palabra de Dios, bendecid y no maldigáis. Entonces vemos que es importante pedir perdón a Dios y alejarse de todo pecado de murmuración, la queja. En la palabra de Dios, Él nos manda a que debemos de dar siempre gracias a Dios por todo. No nos manda a dar gracias a Dios por algunas cosas o por lo bueno, que en medio de cualquier situación negativa, gracias. Estoy viviendo esto, Padre, pero tú estás aquí con nosotros. Tu presencia está aquí, tú eres el que nos da fuerza, eres tú quien nos guía, eres tú quien abre puertas. Siempre hablando de una manera positiva con un lenguaje de fe. No con un lenguaje de maldición, no. De fe, hablando positivo conforme a la palabra. Entonces Dios nos pide que nosotros seamos una fuente de bendición, no de maldición, de bendición. Y que nuestras palabras sean como suave brisa para el alma.
Entonces es necesario renunciar a la murmuración. Es necesario que renunciemos a la murmuración, a la queja, y que le pidamos a nuestro Señor Jesús que nos lave con su preciosa sangre, que nos ayude a apartar de todo mal, de todo lo que a Él le desagrada. Y nosotros debemos cuidar nuestras palabras y aprender a callar cuando sea necesario. Es preferible hablar poco para no pecar, o hablar mucho y que pequemos con nuestra boca. Entonces nosotros debemos siempre ser una fuente de buena influencia para quienes nos rodean. Recuerden, como vimos allí, en los 12 espías, ellos comenzaron a hablar mal, a murmurar, y ellos contaminaron a todos los que tenían alrededor. Y los demás, el pueblo también comenzó a hablar mal, porque eso es pecado y eso se riega. Entonces Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a hacer bendición, no maldición. Cuando hacemos eso, estamos siendo fuente de maldición. Estamos pecando nosotros mismos, pero también estamos haciendo que nuestro hermano, nuestro prójimo, los que están alrededor, pequen. Se riega todo ese pecado, todo eso, toda esa contaminación, que es una contaminación espiritual. Y eso va a traer consecuencias, al menos que nos arrepintamos, nos apartemos del mal del pecado. Entonces debemos ser una buena influencia, debemos ser una buena influencia para quienes nos rodean. Y nosotros marcar la diferencia como ejemplo, como hijos e hijas de Dios, debemos de ser de ejemplo, recordando que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que Dios está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre debemos recordar que nuestro Padre, nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él nos ama. Lo que no ama es el pecado. Pero Él nos ama. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, verdadero. Gracias, Señor, oh Dios, porque cada día tú nos hablas, tú nos enseñas, nos corriges, nos diriges a toda tu verdad. Te pedimos que esta tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a ciento por uno. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre y con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias.